La mención que hace de que Marcelina fue una comerciante acaudalada también será importante para justificar tanto las actividades comerciales de Emily y también la fortuna material que posibilitará tanto a ella como a Miriam hacer cosas que otras personas y especialmente mujeres no podían para la época. Es importante entender esto porque las mujeres de las que nos habla este filme fueron unas muy particulares que tuvieron oportunidades y privilegios que otras no. Y esto determinará varias cosas, entre ellas, por supuesto, el mismo hecho de que su historia pueda ser contada a través de sus archivos de imágenes fijas o en movimiento, factor con el cual otras mujeres colombianas con vidas similares o quizás más interesantes quizás no contaban. A ojos de cineastas y artistas, quizás todas las mujeres y quizás todos los hombres son interesantes, pero muy pocos pudieron costearse durante el siglo XX la gran cantidad de fotografías y películas de formatos de 8 milímetros que las protagonistas de esta película, y también Fernando, registraron, revelaron, imprimieron y conservaron. A veces ni siquiera se tiene ninguna de estas 4 posibilidades. Hay que mencionarlo. Estas mujeres fueron parte de un sector privilegiado de la sociedad y de alguna manera fueron parte de una élite en determinados ámbitos. Como lo expresaba Daniel Cortés acerca de la narración, se menciona que, abre comillas, el país terminaba una guerra de 1000 días que pasó sin tocarla, cierra comillas, o sea, pasó sin tocar a Marcelina, la abuela de Miriam. Esto es clave porque, aunque no se mencione, supondríamos que otros acontecimientos que marcaron la historia del país también pasarían sin tocar a Emily ni a Miriam. Pero eso es otro silencio, otro secreto, otro misterio, también para hacer infinitas especulaciones. Y es que el solo hecho de decir el país denota por sí un pequeño y significativo guiño a la conciencia o a las conciencias. Y hablando de lo que toca o no toca a alguien y cómo es ese tocar. Por otro lado, en la década de 1980 habría acontecimientos nacionales que presumimos sí tocarían a Fernando como cineasta y como fotógrafo al irse al Cauca a documentar luchas por la tierra y soberanía de la comunidad indígena Nasa. Fue por supuesto bastante admirable y loable que alguien perteneciente a élites y familias pudientes y prestantes decidiera tomar parte en causas sociales de comunidades oprimidas y abusadas de distintas maneras. Cineastas como Marta Rodríguez, Jorge Silva, Gabriela Samper ya habían dado pasos similares. Entonces aquí vemos un signo común en la historia de Colombia y en el cine colombiano al que valdría la pena atender.